Lo que quiero compartir de inmediato con ustedes es una nota que pude realizar con un querido amigo de la juventud, Rafaelino, él, que desde hace muchos años está viviendo en Suiza, cerca de Berna. Se trata de Eduardo Saug, que decidió emigrar y rehacer su vida, de alguna forma construir un futuro en la tierra de sus ancestros, cosa que no es para nada fácil, porque muchas veces quien no ha imaginado a lo mejor ir a buscar nuevos rumbos, un mejor destino en otras tierras, pero es una decisión que primero no es fácil de tomar y segundo, una vez concretada, hay que adaptarse, porque muchas veces está la tremenda barrera del idioma, como en este caso, en Suiza, y también la lejanía de los afectos, de la familia, de los amigos. Y por eso me pareció interesante charlar un rato con mi querido amigo Eduardo Saug y compartir con ustedes esta experiencia de haberse ido a vivir tan lejos y construir un futuro allá con su familia. Vamos a escucharlo. Bueno, Eduardito Saug, desde Suiza, ya tuvimos en el programa a Mario Buto, a Ale Pino, gente que está residiendo en el extranjero. Y bueno, contarle a la gente, Edu, dónde estás viviendo y desde cuánto hace que estás allá. Polaco, un saludo desde Suiza. ¿Todo bien por ahí? Sí. Antes de que me olvide, dale un beso grande a Alicia, que cumple años hoy. Perfecto, sí, le digo. Ya no se pregunta cuánto a esta altura de la historia. No. Son los que son. Claro, exacto. Te decía, estoy en Suiza hace 32 años. Hace que estoy en Suiza, 32 y medio. Toda una vida, ¿no? ¿Cómo? Toda una vida. Y sí, prácticamente la mitad, porque tenía 33 años cuando me vine, recién cumplidito. Es más, el día que cumplí 33, me estaba tomando el Tata, donde vos y muchos otros me fueron a despedir en la terminal vieja. Ese día cumplía 33 y ya emprendía un viaje hacia Buenos Aires, y desde Buenos Aires a Suiza vía Moscú, 25 grados bajo cero en Moscú, terrible. Y bueno, y ahora son casi 33 también, por lo cual la mitad de mi vida la he pasado aquí en Suiza. Pero como te decía el otro día, es la segunda mitad, no la primera. Claro. Y es la primera donde recogí a mis amigos. Bueno. Están la mayor parte de ellos en Argentina. ¿Sí? Bueno, vos naciste en Rafaela, en el Villarrosas. Yo soy de Peñarol. Yo soy de Villarrosas, sí. Bueno. De la República de Villarrosas. Bueno, república separatista de Villarrosa como la del 9 de julio. Sí, no sé si separatista, pero bueno, estamos integrados a Rafaela. Bueno, hiciste la primaria ahí, me imagino que en la escuela de Villarrosa. En la escuela Villarrosa, con muchos compañeros que vos conocés. Luego la secundaria en el mismo lugar donde hiciste vos, en la escuela de comercio. La gloriosa escuela de comercio. Gloriosísima. Muchos de los mejores años de mi vida los viví en esa escuela. Bien. Realmente, sí. Bueno, y terminaste la secundaria y después, ¿qué pasó? ¿Te pusiste a trabajar con tu viejo en la empresa? Sí, mi padre tenía una fábrica de quesos, en la cual vos trabajaste también un tiempo. No recuerdo cuántos años, pero bastante tiempo trabajaste. Y esa fábrica la había fundado mi abuelo suizo, que había emigrado a Argentina en los años 20 y fundó la fábrica de quesos. Luego la tomó mi padre con mi tío, y después yo, y bueno, las cosas no anduvieron bien. Así que por allá, por el 81, 82, la fábrica cerró, y fue ahí donde me empecé a plantear la posibilidad de emigrar.
aprovechando que tenía la ciudadanía suiza. Claro. Pero antes de eso ocurrió algo que nos compete a los dos. A eso quería llegar. Bueno, contale a la gente, porque algunos no me creen, de que entre vos y yo fuimos los encargados de instalar el primer delivery de Rafaela. Contale a la gente cómo se llamaba y en qué consistía. Así es, lo tengo muy, muy grabado todo eso. Y puedo contar una pequeña anécdota que refleja un poco el inicio de lo que fue ese emprendimiento. Mi padre tenía un pequeño supermercadito en calle Sarmiento, que algunos memoriosos lo recordarán, los que tengan nuestra edad, un poco menos, un poco más. La Alpina. Se llamaba La Alpina, en calle Sarmiento. En calle Sarmiento, sí. En aquel momento yo estaba trabajando, ayudándolo a mi padre en el pequeño supermercado, y apareciste vos un día preguntándome qué es lo que podíamos hacer juntos. Y yo te dije, sí, podemos hacer algo, porque justamente tenía esa idea, porque un primo mío había trabajado en una empresa similar. Así fue que nació Buenas Noches Sociedad, una pequeña empresa de servicios a domicilio. Y bueno, sí, como vos decís, fue el origen del delivery en Rafaela, ¿no? Claro. Con características especiales, ¿no? Porque era mucho más amplio. Claro, la gente pagaba un abono mensual y nosotros le brindábamos el servicio. Exactamente. Y bueno, así fue que arrancamos. No recuerdo cuántos abonados teníamos, pero seguro que eran más de 500, ¿no? En una época llegamos a tener 1000 abonados. 1000 abonados. Sí. Madre mía. Sí. Madre mía. Sí. Yo recuerdo que había sido todo un suceso aquello. Exactamente. Era una sensación. Sí. Y hasta creo que recuerdo el tema porque fue toda una especie de misterio, la publicidad previa. No sé si habrá alguna grabación por ahí, sí, pero la música no era no era la música del Último Tango en París. Exactamente, sí señor. Me parece. Bueno, y ahí salía. Pronto llega Buenas Noches Sociedad. Claro. Y nadie sabía lo que era. Claro. Y fue todo un suceso. Habíamos sacado un aviso en el diario con el logo, pero tampoco decíamos qué era, así que se creó una gran expectativa con eso. Y también recuerdo que Robertito Formento fue quien creó el logotipo de Buenas Noches Sociedad, ¿verdad? Exactamente. Por intermedio tuyo, que era muy amigo tuyo. Sí. Te instalaste en Suiza, primero fuiste vos y después fue Analía con las nenas. Así es. Yo llegué por febrero del 88, aquí a principios de febrero, y al cabo de 8 meses volví a Argentina y me traje a mi esposa y a mis hijas. Bueno. Que tenían en aquel momento, mis hijas tenían 7 años y 1. Y hoy ya soy abuelo de 2 nietos. Bueno, Karen y Evelyn, tus hijas. Karen y Evelyn, así bueno. es. ¿Y tus nietos cómo se llaman, Edu? Mis nietos se llaman Mika y Kimi. Y eso tiene una razón especial. Mi yerno, muy fanático de los autos y de la Fórmula 1, y admirador en su momento de Mika Häkkinen, y también admirador de Kimi Räikkönen. Entonces fue él digamos, el impulsor de los nombres de sus 2 hijos. Entonces por eso se llaman Mika y Kimi, claro. Bien. Bueno, empezaste enseguida a trabajar porque tenía a tu tío Walter que te había conseguido trabajo, él estaba allá. Así es, él estaba aquí, el hermano menor de mi padre, hacía algunos meses, y por intermedio de él conseguí un trabajo. Y después, bueno, con el tiempo fui aprendiendo el idioma alemán no es una cosa sencilla, y fui progresando, y bueno, hoy en día estoy jubilado. Bien. Bueno, desde hace 1 año y medio aproximadamente. Terminaron trabajando con tu señora Analía en el mismo lugar, ¿no? Sí, es una cadena de supermercados, la más importante que hay en Suiza, tiene mirá, no te quisiera mentir, pero creo que tiene 100.000 empleados y unas 800 sucursales en toda Suiza, en un país tan pequeño que tiene 8,5 millones de habitantes, así que te imaginarás el poderío que tiene la empresa, es la cadena más grande de supermercados de Suiza, si bien la otra cadena importante prácticamente es grande igual, y tiene otra misma cantidad de empleados y la misma facturación, que es la cadena Coop.
entre las dos, casi como que monopolizan el mercado en Suiza. Decime, Eduardo, ¿cómo fue el proceso de adaptación? Porque me imagino que las costumbres, además del idioma, costumbres totalmente distintas a las nuestras. Absolutamente, este es un mundo completamente diferente al que yo estaba acostumbrado. Bueno, muchas características de Suiza ustedes ya las conocen. Se sabe que este es un país muy ordenado, muy sólido económicamente, o sea en el sentido económico no me resultó muy difícil, porque desde el primer momento uno ya tiene un ingreso que le permite vivir y ahorrar, irse de vacaciones, comprar tu auto, en fin, la típica situación que todo el mundo desea para sí mismo en cualquier lugar del mundo. Pero claro, la adaptación a este tipo de vida no fue tan fácil. Claro. Emigrar no es lo mismo, a lo mejor emigrar de Argentina a España, donde la cultura más o menos es similar a la nuestra, o a Miami, yo qué sé. Esto es completamente diferente. Y arrancando el idioma Claro. alemán es tremendamente difícil. Bueno. Pero con el tiempo nos acostumbramos y hoy en día podríamos decir que sí, desde hace mucho tiempo este es nuestro hogar, y casi con seguridad que aquí nos quedaremos. Eduardo, siempre recuerdo que al principio ustedes vivían en un departamento y me contaste que gran parte del mobiliario y de artefactos los habían juntado de las calles. Contame cómo es eso. Sí, yo no sé si todavía existirá, pero por lo menos en los primeros años que estábamos aquí, según qué comuna, según qué pueblo, había días determinados en los cuales la gente podía gratis sacar a la calle las cosas que ya no necesitaban, para que luego al día siguiente los camiones de la comuna del pueblo lo recogieran, y para eso no tuvieras que pagar absolutamente nada. Pero al mismo tiempo también la gente podía hacer una recorrida y de pronto ver alguna cosa que le servía y la podías recoger y llevártela a tu casa. Al principio aquí, cuando uno no está tan acomodado económicamente, valora mucho eso, porque decía, bueno, mira, no me tengo que comprar un ropero, ya encontré un ropero, y un ropero de buena calidad, por supuesto. Entonces al principio sí que nos ha servido mucho. Íbamos a recoger una cosa, la otra, ya no recuerdo cuántas, pero algún ropero, alguna cama, algún colchón, siempre hemos juntado algunas cosas. Bueno. Hoy en día no sé si todavía existe eso, pero sí que en aquellos tiempos lo había y lo hemos aprovechado. Lograron hacerse su propia casa, lo cual no es poca cosa, ¿no? No, realmente. Y más teniendo en cuenta que nosotros hemos sido empleados comunes, Claro. Un empleo normal, ningún tipo de empleo jerárquico, sino empleado absolutamente en un supermercado que trabajaba. Pero bueno, este país y sus condiciones económicas te permiten acceder a eso, a comprarte una casa, tener tus años como para poder ir amortizándola. Y sí, primero nos hicimos una casa que algunos kilómetros de aquí, y con el tiempo la vendimos y construimos dos casas similares, una pegada a la otra, que vos conociste cuando estuviste aquí hace 3 años. En la casa de al lado vive mi hija mayor, Karen, con su esposo y nuestros 2 nietos, y estamos en permanente contacto. Y Evelyn, que es soltera todavía, vive a unos 300 metros de casa, por lo cual la familia está absolutamente unida y todos muy cerca uno del otro. Hoy podés comprar cualquier vehículo Toyota sin moverte de tu casa. Ingresa a www.amion.com.ar o por nuestras redes sociales. También encontrarás los teléfonos disponibles para tus consultas. Contactanos, un gran equipo te espera. Hágase la luz. ¿Dónde? En Electricidad América, que tiene todo lo que usted necesita en materiales eléctricos e iluminación para el hogar, la industria, el comercio y el campo. Electricidad América.
Desde hace 24 años elaboramos diariamente helados para el exigente paladar de los rafaelinos. Prego, helados con sabores únicos, pensando en vos. Boulevard Santa Fe 1465. Envíos a domicilio llamando a los teléfonos 435-353 y 505-353. Kiosco Móvil ayuda a que te quedes en tu casa. Sí, porque te lleva diarios, revistas y fascículos y no te cobra el envío. Y como si esto fuera poco, acepta tarjetas de crédito y débito. Hacé tu pedido llamando al celular 3492-593033 o encontrá a Kiosco Móvil en Facebook e Instagram. Bueno, ¿pudieron entablar amistades, hacer vínculos allá, Eduardo? Sí, tenemos amistades, no una cantidad alucinante de amistades, pero sí que tenemos amigos argentinos, amigos peruanos, y algún que otro amigo suizo también. Lo que pasa es que tampoco, digamos, el suizo en general es diferente, se lo califica a veces como frío, pero ellos tienen su manera, ellos tienen su modo es diferente al nuestro. Los latinos somos más temperamentales, somos más efusivos, más sentimentales, quizás. Ellos son un poco más retraídos. Pero de todas maneras eso no implica que uno no pueda hacer amistades. Claro. Uno hace amistades, una amistad a lo mejor un poco diferente a la que nosotros estamos acostumbrados en Argentina, pero sí, se pueden hacer amistades y de hecho las hemos conseguido. Claro, la diferencia con nosotros también es que allá no podés decir, che, paso por tu casa y comemos algo, o llegás, golpeás la puerta y dices, pasá, vamos a tomar un vermú, no, allá está todo programado. Sí, eso se arregla con anticipación. Uno no puede decir paso por la casa de alguien a tomar una cerveza o a tomar unos mates, si no es que previamente estableces el encuentro, ¿no? Está todo muy esquematizado, digamos. Todo muy reglamentado, todo muy estructurado. ¿Sí? Bueno. O sea, por ese lado a lo mejor uno renuncia a ciertas cosas a las que nosotros estamos acostumbrados, a la improvisación así, pero a cambio de eso estás en un país donde todo funciona perfectamente, ¿no? Claro. Bueno, contame un poco de todo esto del coronavirus, la pandemia, cómo se vivió ahí, cómo lo están viviendo ahora, en qué situación están, Eduardo. Bueno, digamos, el problema grande de la pandemia arrancó más o menos como en Argentina, a mediados de marzo, y allá por el 19 o 20 de marzo comenzaron con las restricciones, y fueron esas restricciones las primeras 2 semanas hubo un poquito de pánico, el no saber qué es lo que iba a pasar, en fin, no estaba tan fácil la cosa, nosotros nos quedamos mucho en casa. A partir de la tercera semana vimos que no había prohibiciones concretas de salir de tu casa. Te recomendaban, acá siempre se manejaron mucho con recomendaciones, si bien los restaurantes desde el primer momento cerraron y solamente estaban abiertos en un principio los bancos, los correos y los supermercados, o sea, la venta y la farmacia, por supuesto. Todo el resto estaba cerrado, los restaurantes no abrían, por lo cual al principio fue duro y la cantidad de contagios aumentaba continuamente. A partir del 27 de abril, o sea, un mes después, comenzaron a aflojar las restricciones, empezaron a permitir ya más salida. De hecho, los espectáculos públicos masivos desde el principio los prohibieron, pero con el correr de las semanas y de los meses se fueron aflojando las restricciones. Hoy en día los espectáculos masivos, hasta 1000 personas están permitidos, por lo cual, vos sabés que yo soy futbolero, no puedo ir a la cancha a ver a mi equipo favorito de aquí, pero bueno, encuentro como que es absolutamente normal y entendible que eso no se puede hacer. Por lo demás, hoy en día te diría que prácticamente estamos haciendo una vida normal. Bueno, entonces, claro, hay un recrudecimiento en las últimas 2 semanas de los casos. Habíamos estado por debajo de los 10 casos hace 2 semanas o 3, cuando empezaron a aflojarse las prohibiciones y las restricciones. Luego empezaron a aumentar poco a poco los casos.
empezaron a aumentar poco a poco los casos. Hoy tuvimos 116. Muertes casi ya no hay más, pero se está esperando que haya un rebrote, se está esperando. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días y semanas. Eduardo, ¿tu equipo favorito cómo es que se llama? Mi equipo favorito se llama Young Boys. Young Boys. Digamos, el nivel de fútbol de Suiza no es sobre todo aquí en Europa. No te podés comparar ni con España, ni con Italia, Inglaterra, Francia, Alemania. O Alemania. Es imposible. Pero a mí como futbolero me gusta tener un equipo a quien alentar. Y entonces lo encontré en el Young Boys. Hemos sido campeones los últimos 2 años, estamos primero en este año. Vamos a ver lo que pasa. Esperemos que se abra. Están hablando de que en septiembre, si la cosa evoluciona bien, podría abrirse para todo el público el acceso a las canchas. Ese club si no es así, bueno, lo seguiré mirando por la tele. ¿Ese club está en Ginebra? No, en Berna. Ah, en Berna, sí, exacto. En Berna. Sí, exacto, exactamente. En Berna, sí. Sí, a unos 30 kilómetros de aquí. Claro. Eduardo, el tema de las comidas, ¿cómo hicieron para adaptarse? Ningún problema, la comida suiza es buenísima. Sí. Algo has probado cuando venís. Sí. Las comidas en base a quesos, por ejemplo, la fondue y la raclette, son 2 comidas emblemáticas de Suiza. La gastronomía suiza a mí me gusta mucho. Bueno, a vos te gusta cocinar, así que me imagino que experimentás con todo. Sí, lo hago porque me gusta cocinar. En este confinamiento que hemos tenido me he puesto las pilas para hacer pan y me está saliendo bueno. Algunos lo han visto porque tenemos un chat ahí con los compañeros. Sí, me gusta la cocina y hago siempre algún que otro experimento. Eduardo, ¿y cómo es un día de ustedes actualmente? ¿Qué hacen? Bueno, en lo que respecta a mí particularmente, mi esposa todavía trabaja, Analia todavía trabaja, tengo una esposa joven, tiene 7 años menos que yo, así que le quedan un par de años de trabajo todavía. Yo estoy jubilado, entonces lo que a mí respecta, vos sabés que la afición... Joven y bella. ¡Claro que sí! la afición que tengo por la música y por la batería, o sea, tengo ahí mi cuartito arriba donde tengo mis baterías y me aíslo un poco haciendo música. Voy a caminar cuando me pongo las pilas. Últimamente estoy un poquito haragán, y hasta que ocurrió esto de la pandemia, nosotros teníamos la costumbre de viajar muchísimo por Europa con Analia. Hemos tenido que postergar 2 viajes a raíz de esta situación y esperemos que cuando se normalice la cosa podamos empezar de nuevo a darle un poco rienda a esta visión que tenemos por viajar. Bueno, de hecho, además, por lo que pudimos ver cuando fuimos a visitarte, Suiza es una belleza por donde se la mire y los lugares a los que nos llevaste realmente maravillosos, todo muy lindo, ¿no? Sí, Suiza es una postal en sí misma, no hace falta ser un gran fotógrafo para que te salgan unas fotos impresionantes, vaya donde vaya. Sí, es un país maravilloso en todos los sentidos, en todo lo que tiene que ver con los paisajes, en lo que tiene que ver con la economía, con la seguridad. En un montón de sentidos un paraíso. Claramente yo sigo siendo argentino, sí, claramente. Eduardo, y extraño mi país. Seguro. Bueno, antes hablabas de la música, no puedo dejar de mencionar a la Síntesis. La Síntesis, que fue, digamos, uno de los grupos pioneros del rock en Rafaela. Contale brevemente a la gente cómo empezó esto y quiénes eran sus integrantes. Sí, la Síntesis es uno de los pioneros, sí, uno de los pioneros del rock de Rafaela. Hemos escrito una pequeña historia y yo fui baterista de la última etapa de la Síntesis, junto con Tito Gallardo y con Checho Perto. Antes de, digamos, el bajista y el guitarrista han sido siempre los mismos de la Síntesis.
Han sido Checho en el bajo y Tito en la guitarra y en la composición. Los bateristas han sido un montón. Entre ellos nuestro común amigo Mario Busto. No sé si vos sos amigo de Julio Krause. Sí, también, Julio Krause. Claro. Julio Krause ha sido también baterista y bueno, yo fui el último baterista de la Síntesis. Fui el último y la Síntesis, yo siempre digo que lo que soy ahora, bueno o malo, es producto de mi experiencia con la Síntesis. Yo he vivido muchísimo con la Síntesis y lo que soy es el resultado de ese capítulo de mi vida. Qué lindo. Casi te diría que fue la mejor etapa de mi vida. Bien, qué lindo. Bueno, y seguís entonces despuntando el vicio con la batería que tenés ahí en tu casa. Pero también, sí, tocás con unos amigos. Tengo 2 baterías en casa y toco siempre que tengo ganas, que puedo, que estoy motivado. Y sí, cada 2 semanas me junto con otros compañeros músicos también, lo que se llama jam. Hacemos una jam session. Y ahí, bueno, cada uno va y aporta lo que sabe. Cada uno arranca uno con un ritmo, con una melodía, con lo que sea, y ya nos enganchamos todos, y entonces la manera de poder compartir lo que sabes con otras personas y no solamente estar todo el tiempo tocando solo en tu casa, ¿no? Claro. Entonces ese es el sentido de juntarnos. Sí, lo hago. Eduardo, cuando estaban tus suegros en vida, venían prácticamente todos los años. Pero ahora, ahora lamentablemente ellos ya no están y se ha interrumpido esa visita que hacían. ¿Cuándo piensan volver, o al menos vos pensás venir a Rafaela? Volveremos seguramente en algún momento a visitarlos, a visitarte. Seguro que volveremos. No sabemos cuándo. A ver, quizás el próximo año, quizás dentro de 2 años. Es imposible decirlo ahora, pero sí que tenemos ganas de ir a reencontrarnos con nuestras raíces. O sea, por lo pronto hay que esperar que pase todo este lío de la pandemia. Sin duda. Sí. Hacer proyectos a corto plazo en este momento es imposible. No se puede. Lo único que estamos esperando es que de una vez por todas se termine toda esta porquería y que podamos retornar a una especie de normalidad. Aunque sospecho que la normalidad no va a ser más como antes. No, sin ninguna duda. Bueno, Eduardo, un gusto enorme, como siempre. Seguimos en contacto por medio del chat del grupo de amigos. Absolutamente. Y bueno, te mando un abrazo grande para vos, para Analía. Analía, un gusto también de verte. Esperar que estén algún día nuevamente por acá para retribuirle las atenciones que tuvieron con nosotros. Y un beso grande a las chicas y a los nietos, por supuesto, ¿no? Así que... Se los damos. Igualmente. Bueno, los quiero mucho, ¿eh? Nosotros a ustedes. Bueno, chau. Un abrazo grande para todos. Dale. Gracias, viejo. Dale. Chao. Chau.